vuelo 508, entre la calma y la tormenta. Era una mañana cálida de diciembre en Lima, y el vuelo 508 de la aerolínea LANSA se encontraba en pleno despegue. Rumbo a Pucallpa. En la cabina, charlas suaves, risas y conversaciones dispersas, como es habitual en cualquier vuelo de rutina. Los pasajeros no sospechaban que en las horas siguientes sus vidas cambiarían por completo. En uno de los asientos, Juliane Koepke, una joven de 17 años, estaba sentada junto a su madre. Ambas conversaban sobre sus investigaciones, sobre los estudios que Juliane había hecho en la selva amazónica y sobre los planes para el futuro. Como muchas veces antes, Juliane se sentía en paz. Nada podría salir mal. Alrededor de ellas, otros pasajeros también hablaban de sus sueños, de los pequeños problemas cotidianos y las expectativas de lo que les esperaba al llegar a Pucallpa. Una familia en el fondo discutía sobre la dirección de su próximo destino de vacaciones. Un hombre de mediana edad, con una maleta vieja y gastada, compartía sus recuerdos de un viaje por los Andes. Nadie notó el revuelo y la ansiedad de la azafata al pasar por la cabina, pero para los pasajeros todo parecía normal. Las luces del avión titilaban suavemente y el zumbido del motor acompañaba el trayecto como una melodía constante. Pero pronto todo eso cambió. La calma fue reemplazada de repente por una sacudida violenta. El avión comenzó a moverse erráticamente y el sonido del motor se distorsionó, como si el propio aire se hubiera convertido en una entidad hostil. Los murmullos de los pasajeros se transformaron en gritos ahogados. La atmósfera, antes relajada, se llenó de pánico. Juliane miró a su madre y en sus ojos vio el mismo miedo que sentía en el suyo. Las luces parpadearon una vez más y luego todo quedó sumido en la oscuridad. La aeronave, atrapada en medio de una tormenta furiosa, comenzó a caer en picado. Los pasajeros luchaban por sujetarse a sus asientos. Los cinturones de seguridad estaban apretados, pero la turbulencia no daba tregua. El cielo se iluminaba con relámpagos cegadores que alumbraban brevemente las aterradoras caras de los viajeros. El avión giraba, dando vueltas incontrolables, y Juliane sentía como si el mundo entero se estuviera desmoronando. En un parpadeo, el avión fue alcanzado por un rayo. Una explosión de sonido y luz envolvió a la aeronave. Y Juliane se sintió como si fuera lanzada al vacío. La cabina se desplomó y la joven fue catapultada fuera de su asiento, golpeando la estructura del avión mientras todo a su alrededor se desintegraba. De repente, un terrible estruendo sacudió la aeronave y Juliane perdió el conocimiento. Cuando despertó,
Julián estaba sola. El impacto había dejado su cuerpo magullado y herido, pero no era solo su dolor físico lo que le aterraba. Al abrir los ojos, se encontró rodeada de un paisaje completamente desconocido, de una quietud inquietante. No había más ruidos, ni gritos, ni seres humanos, solo el silencio de la jungla amazónica. El avión había desaparecido y con él todos los demás pasajeros. No había signos de vida, ni siquiera el eco de los demás sobrevivientes. Solo el sonido lejano de los árboles moviéndose y el crujir de las ramas. Julián trató de levantarse, pero su cuerpo respondía lentamente. Tenía una clavícula rota y el rostro lleno de sangre. Sin embargo, el miedo no era lo que dominaba su mente en ese momento. Lo que la asaltaba era la sensación de estar siendo observada. Desde lo más profundo de la selva, algo la vigilaba. Y aunque la oscuridad que rodeaba la jungla parecía no tener fin, ella sabía que debía levantarse y seguir adelante. Así, con pasos lentos pero decididos, Julián comenzó a caminar. Sin rumbo fijo, buscando cualquier señal de esperanza, cualquier vestigio de civilización. El sol comenzó a caer y con él el miedo se hizo más palpable. Cada crujido en el suelo, cada sombra que se deslizaba entre los árboles, parecía un presagio de muerte. Las voces en su mente se mezclaban con los ruidos de la selva, que se convertían en una sinfonía de terror. La joven intentó gritar, pero sus fuerzas ya no respondían. Se sentó agotada y durante unos segundos la selva parecía tragársela. Fue entonces cuando, en un extraño giro del destino, el sonido de un avión llegó a sus oídos. Julián, desesperada, se levantó de inmediato, pero al girar la cabeza, el avión no era real, era una visión, una ilusión. De repente, todo se desvaneció. Julián abrió los ojos lentamente y lo primero que vio fue un rostro familiar. Era su madre, viva, sana, frente a ella, sonriéndole. Las heridas que había sentido en su cuerpo se desvanecieron y la jungla a su alrededor desapareció como si nunca hubiera existido. La selva, que había sido tan aterradora y oscura, ahora parecía tranquila. La luz del sol filtraba entre las copas de los árboles y el canto de los pájaros llenaba el aire. En sus manos, Julián no tenía más que la calidez de la presencia de su madre. «¿Dónde estamos?», preguntó Julián, aún atónita, mirando a su alrededor. «Estás a salvo», respondió su madre, acariciando su cabello. A medida que las sombras del miedo se disipaban, Julián se dio cuenta de que todo lo vivido, todo el sufrimiento, había sido una prueba, no de la muerte, sino de la resiliencia humana. Un sueño, una pesadilla tal vez, pero ahora, al despertar, Julián comprendía algo que nunca antes había entendido. La jungla no solo había sido un lugar de terror, había sido una prueba de fuerza, una prueba que ella había superado. Y mientras miraba al horizonte, con su madre a su lado, Julián sonrió, girando la cabeza para buscar la complicidad de su madre. Complicidad que jamás halló. La calidez del rostro materno se había desvanecido como las ondas de un lago al lanzar una piedra. Sabía que nunca olvidaría ese vuelo, esa odisea aterradora que la había cambiado para siempre, pero también sabía que al final había algo más grande que la oscuridad, la luz de la esperanza, la fuerza del espíritu humano y sobre todo, el amor que nunca abandona.
Julián Koepke, un milagro en la jungla y un renacer en la ciencia. El 24 de diciembre de 1971, el vuelo 508 de la aerolínea LANSA partió del aeropuerto de Lima, Perú, con rumbo a Pucallpa, una ciudad ubicada en la selva amazónica. A bordo viajaban 93 pasajeros y 6 miembros de la tripulación, entre ellos Julián Koepke, una joven de 17 años que estaba acompañada de su madre. Julián no tenía idea de que este vuelo sería el último que tomaría junto a su madre, ni que su vida cambiaría para siempre en cuestión de minutos. Lo que parecía ser un vuelo rutinario se transformó en una de las historias de supervivencia más asombrosas de la historia moderna. La aeronave atravesó una tormenta particularmente violenta sobre la jungla peruana. En medio de la turbulencia extrema, el avión perdió el control y se desplomó en picada. Julián fue una de las pocas personas que sobrevivió al accidente. Lo más impresionante de su historia de supervivencia es que tras la caída se encontró completamente sola en medio de la selva, con heridas graves y sin ningún tipo de ayuda. Cuando el avión se estrelló, Julián fue catapultada de su asiento y se despertó entre los restos del avión. Lo primero que notó fue el silencio que rodeaba la zona. No podía escuchar los gritos de otros sobrevivientes ni los sonidos del avión, el caos, la violencia de la caída y el ruido ensordecedor de las explosiones ya se habían desvanecido. Julián, atónita, descubrió que su madre había desaparecido y no había señales de vida entre los restos del avión. A pesar de estar herida, con una clavícula rota, un ojo golpeado y otros cortes en el cuerpo, Julián se levantó. En ese momento no solo enfrentaba la muerte, sino que también se encontraba en el corazón de la selva amazónica, uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Con una determinación sorprendente, Julián decidió sobrevivir. De manera casi instintiva, se levantó y comenzó a caminar. A pesar de las severas heridas, se adentró en la jungla buscando ayuda, pero el vasto y denso bosque no ofrecía signos de civilización. A lo largo de los días, Julián se enfrentó a la cruel realidad de la selva, hambre, sed y la constante amenaza de animales salvajes. A lo largo de su travesía, Julián utilizó su conocimiento básico sobre la naturaleza, aprendido en su niñez y adolescencia, para encontrar alimentos. Recordaba las enseñanzas de su padre, quien era biólogo y naturalista, sobre las plantas comestibles. Además, usó su ingenio para obtener agua de las lluvias y en su angustia caminó kilómetros y kilómetros sin saber si realmente habría alguna esperanza de ser rescatada. Durante días, Julián avanzó por la selva sin saber si otros sobrevivientes se encontraban cerca. Finalmente, después de 11 largos días de sufrimiento y lucha por su vida, Julián, exhausta y casi sin fuerzas, fue encontrada por un grupo de nativos en la región. Este grupo la llevó a un hospital local, donde los médicos trataron sus heridas graves. Su milagrosa supervivencia se convirtió rápidamente en noticia mundial, y su historia de coraje y determinación fue celebrada como un milagro. El impacto emocional de esta experiencia fue profundo para Julián. Durante muchos años, ella luchó con los recuerdos traumáticos del accidente. Sin embargo, en lugar de dejarse derrotar por la tragedia, encontró un propósito más allá de la tragedia misma. En su tiempo de recuperación, Julián encontró consuelo en la naturaleza, un vínculo que había aprendido de su padre, Hans Wilhelm Koepke, un científico alemán que se dedicaba al estudio de la fauna peruana. A pesar de que el accidente le dejó cicatrices tanto físicas como emocionales, Julián decidió estudiar biología. Se trasladó a Alemania, donde comenzó sus estudios universitarios en la Universidad de Hamburgo. La fascinación de Julián por la selva amazónica y su interés por la biodiversidad no hicieron más que crecer a medida que avanzaban sus estudios. Con el tiempo, Julián obtuvo un doctorado en biología, especificándose en la fauna de la región amazónica. Años después regresó al Perú y trabajó como investigadora
en la Amazonía, estudiando la biodiversidad y ayudando a conservar uno de los ecosistemas más ricos y complejos del mundo. Además de su carrera en biología, Julián escribió varios libros sobre su experiencia y su amor por la naturaleza. Su obra más conocida, Cuando caí del cielo, detalla los días de terror, sufrimiento y finalmente de superación en la jungla peruana. Hoy en día, Julián Koepke sigue siendo una figura relevante en el mundo de la ciencia y la conservación. A lo largo de los años, ha impartido charlas y conferencias sobre sus experiencias, transmitiendo un mensaje de resiliencia y esperanza. Su historia no solo es un testimonio de supervivencia, sino también una prueba de que incluso en las circunstancias más extremas, el ser humano tiene la capacidad de renacer, encontrar un propósito y hacer del sufrimiento una fuerza motivadora para el cambio positivo. Julián Koepke no solo desafió las probabilidades al sobrevivir a un accidente aéreo devastador, sino que también desafió la adversidad al convertirse en una destacada bióloga y conservacionista. En su vida, demuestra que incluso en los momentos más oscuros puede haber luz al final del túnel y que las cicatrices del pasado no tienen que definir el futuro. Su historia sigue inspirando a miles de personas en todo el mundo, recordándonos que a pesar de las dificultades, siempre hay una oportunidad para crecer, aprender y sobre todo, sobrevivir.